nuestro estilo se llama Qianzi Xingyi Huanren Daijiquan. Es el nombre que puso el maestro Feng Qitian a su estilo, ¿de acuerdo? Qianzi es el estilo Chen, porque él viene del maestro Chen Fake, ¿de acuerdo? El estilo Chen. Qianzi, Chen es el estilo Chen. Xingyi viene del maestro Huyao Chen, ¿de acuerdo? El maestro Huyao Chen practica todo el sistema de Qigong que trabajamos y su estilo de Xingyi. Por eso se llama Qianzi Xingyi Huanren Daijiquan, ¿de acuerdo? Y engloba este estilo. La parte del arte marcial que nosotros trabajamos de Pa Chi Chuan. Pa Chi Chuan viene del siguiente linaje. La línea de Pa Chi Chuan es una línea un poco distinta a los estilos de Pa Chi que podéis ver. ¿Por qué? Porque engloba todo el trabajo de Hun Yuan y de Xingyi. Es una fusión que hace el maestro Chen Xia. Es una fusión que engloba 4 estilos. Bien, nuestra línea de Pa Chi en realidad viene del maestro Li Su Wang. Li Su Wang crea la línea Li, o sea, de su discípulo al maestro Chan Sichu, que fue el maestro de mi maestro Chen Xia. ¿De acuerdo? Él le transmite la línea de Pa Chi Chuan. Pero nuestro Pa Chi en realidad cambia por la influencia de Hun Yuan y de Xingyi. Entonces tiene esa influencia. Y otra, una cuarta, engloba 4 estilos. El estilo de Pa Chi, con las explosiones de Hun Yuan y todo el trabajo interno de Hun Yuan. La forma de interceptar también que tiene Xingyi. Y luego, Sui Chiao. El maestro Chen Xia y el maestro Feng Qitian trabajaron Sui Chiao también los dos. Sui Chiao es lucha china. Entonces, cuando llega al cuerpo se utiliza, aunque Pa Chi tiene mucha técnica también de derribar, pero normalmente no queda en el suelo, siempre golpea. ¿De acuerdo? Sin embargo, Sui Chiao hay 2 tipos. Sui Chiao de competición, derriba y suelta, y Sui Chiao de combate, que es derribar y apresar. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene nuestro estilo, de estos 4. Bien, vamos a ver, importante, en los bloques de trabajo que tenemos de Pa Chi, fijaros que hay un bloque que trabajamos no muchas formas, hemos quitado formas, pero de estas formas que se trabajan, lo importante es que entendáis bien cómo utilizar las potencias, ¿vale? Porque normalmente Pa Chi suele resolver con un solo golpe, no con muchos. Entonces, cada movimiento tiene que tener sentido. Por ejemplo, cuando yo hago el primer movimiento, que hago aquí, ¿de acuerdo? Y él me agarra, no hace falta que yo tenga los pies aquí en la aplicación, en la forma empiezo aquí, pero en la aplicación puedo cambiar y al bajar el cuello y la cabeza golpea, ¿de acuerdo? Golpea con la cabeza y entra el amo, el primer movimiento, ¿de acuerdo? El segundo movimiento hace esto, entra aquí, baja aquí y el cuello se endereza y gira. Y aquí se hace esto. Y saca la fuerza. El sonido ja libera el corazón de las tensiones que el diafragma puede ocupar. Y entonces cuando estamos trabajando, que estamos al cuerpo y él entra aquí, justo este movimiento al entrar, me vengo atrás y abro aquí. Y el cuello, si no gira, saldría el brazo. Por eso el cuello es el que controla el brazo. ¿De acuerdo? Y al controlar el brazo aquí, el siguiente movimiento hace esto. ¡Tum! Y entra, ¿de acuerdo? A la garganta. Y abre. ¿Notas, verdad? Abre. Y cuando abre, escapa el pie detrás. Entra rodilla y entra el puño. ¿De acuerdo? Utiliza los pasos. Pues, ¿qué he hecho? Este, garganta, le abre, rodilla y puño. El puño gira y trabaja en broca. Cuando trabaja aquí, trabaja desde el suelo. Con fuerte, vente. Notas, ¿verdad? Se mete dentro, la vibración entra dentro. No va a pegar desde ahí, desde atrás. ¿De acuerdo? En este caso sería o al hígado, o al bazo, o al plexo. No pegaría a cualquier punto, el estómago está más fuerte si tiene presión, pero utiliza o las costillas flotantes, hígado, bazo o al plexo solar. ¿Vale? Y luego, pues,
cuando estáis trabajando, el siguiente movimiento que hemos hecho aquí, viene el movimiento desde aquí, que gira, y viene 1, 2, ¿vale? Y ese siguiente movimiento que estamos trabajando, no hace falta que él traiga un puño desde atrás, puño, y yo lo voy a hacer aquí y luego voy a volver aquí porque esto es imposible, ¿de acuerdo? Tiene la otra mano libre, pero sí que hay trabajo del cuerpo. Cuando nos agarramos, que se agarra al cuerpo, normalmente Pachi lo que suele hacer es golpear enseguida, aunque tiene sus proyecciones, pero lo que hace es golpear, ¿de acuerdo? Golpear. En este caso, en cuanto él agarra aquí y este abre aquí, este golpea el bíceps, tanto, separar y entrar, ¿vale? Vale, y entonces teníamos este movimiento y este movimiento, ¿de acuerdo? Y luego viene aquí la forma, ¿eh? Y queda con el peso adelante y este movimiento que es wow, ¿de acuerdo? Es muy importante que veáis que cuando el peso está adelante no es para atacar desde aquí adelante, sino porque estoy usando las piernas para derribar. Entonces, en cuanto yo estoy aquí, por ejemplo, y él en vez de ser aquí, me entra por detrás, ¿vale? Hace un paso por detrás para meterse aquí a este hueco, y aquí, esta pierna baja aquí, ¿ves? ¿Notas el con? Esto, y el cual golpea. Hay un golpe también de antebrazo y codo, ¿eh? ¿Veis esto? Hay un brazo de golpe de antebrazo y de codo. Acordaros que el paso, fíjate, hace este movimiento. Aquí, golpea. ¡Wow! Y aprovecho la pierna justo para derribar la cadera. En Pachi, acordaros que hay 3 ejércitos. La tierra, que son los pies que van por debajo. El agua, que es todo el tanque, donde sale el centro. Y el aire, que son las manos. Como 3 ejércitos, cada uno le va mandando por un punto. Cuando él me ataca por el aire, yo me ataco por la tierra. ¿De acuerdo? Me ataco por la tierra. Y voy combinando. 1, 2, 3, 4. Y voy combinando el centro, arriba y abajo. Aquí, voy aquí. Pum. Aquí, ¿verdad? Boca de dragón. Y boca del dragón lo trabajamos, puedes trabajar de varias formas. Si yo estoy aquí, se verá bien, mejor aquí. Si yo estoy aquí a esta distancia y él me patea las costillas a esta distancia, por ejemplo, esto hace, patea. 1, 2, ¿ves? Boca de dragón. Este codo entra en la rodilla y normalmente siempre giras, te vas para atrás o giras para quitar la fuerza de la pierna, ¿vale? ¿Eh? Aquí giras y sale. Bueno, si la pierna viene muy fuerte, giraría también. De manera que cuando viene la pierna, gira este movimiento, ¿vale? Gira y rompe, lie. Si cuando yo estoy aquí, intercepto aquí y mete el codo por abajo, también aquí. ¿Y qué hace luego este? Lie, ¿eh? Lie, aquí. Es cuando vamos hacia atrás, ¿verdad? Una vez que ya hemos hecho este movimiento aquí, y me voy yendo hacia atrás. Ir hacia atrás, puño, no significa que voy así, ¿vale? No significa que me voy así, pues no acabaría nunca. Sin embargo, cuando estoy aquí y él se entra aquí, fíjate esto, y este tira, va hacia atrás, y este va a la oreja. Métete por detrás rápido, ¿ves? A la oreja. ¡Pam, pam! ¿Lo has notado, verdad? Sí. Retrocede, va viendo y va a las orejas. La idea de trabajar la forma es para comprender bien la esencia del estilo. Cuando tú estás trabajando y sabes cómo hundes cada peso, dónde está la proporción, el 60, el 40, tal, el desplazar, el girar la cintura y demás, es una manera de trabajar solo las potencias. Y cuando trabajas con un compañero te das cuenta de que si tú aplicas bien el movimiento y la técnica, la ejecución de la técnica sale bien, pero si no la tienes bien trabajada, no sale igual.
La forma, por ejemplo, la forma empieza aquí, ¿no? Igual, ¿no? Y luego hace esto. ¿Ves? ¿Y por qué hace esto? No, fíjate, cuando estamos aquí y el boom me empuja directamente. ¿Ves esto? Aquí, fijaros en esto. ¿Notas, verdad? No le tiro fuerte, porque el primer tirón, las cervicales, ¿ves? ¡Pum! En el primer tirón las cervicales ya vienen. Y aquí, ¡ah! ¿Ves? La pierna ya entra aquí. Y luego la forma hace esto. ¿Notas? ¡Pum! Bien. Y entra. ¿De acuerdo? Emplea mucho técnicas muy enfocadas a la calle. Por ejemplo, fíjate, si hay una técnica de switcheado que trabajaría, por ejemplo, cogiendo el fajín del compañero, ¿vale? En este caso, si nos agarramos, fíjate, cambio el pie para que se vea un poco, fíjate, y yo entro, por ejemplo, aquí, mira, entro aquí, ¿notas esto? Mira, fíjate. Con el mismo cinturón, y ya lo uso para derribar, ¿vale? Son técnicas de switcheado. El mismo cinturón, fíjate, cuando tiro aquí y entro abajo, cae el culo. Luego sigo, claro. También puedo cogerlo desde aquí. Desde aquí. Cuando él entra por aquí, ¿ves? Aquí, fíjate. Y uso la cintura. Uso la cintura. ¿Vale? Pero fijaros, en este caso la forma coge y solamente esta cogida, mira, ¿puedes moverte? No, ¿ves? Y es una estrangulación. Luego viene aquí. Luego viene aquí. Y mete el codo. Perfecto. Claro, es así como muy... Qué bonito el pico de rulla que hace, que le ataco a este y al otro por aquí. Con este le ataco el tigre, con este le ataco la grulla y en las narices. Es un agarre. Cuando junto los dedos es porque hay un agarre. Entonces cuando estoy aquí, ¿ves? Esto, este es un shimna, es un agarre. Y este es un lie. Es un lie. Lie. ¿De acuerdo? Uno, dentro, dos. Fíjate, en este movimiento que agarro, para ir allí, arriesgo mucho. Entonces, ¿qué uso? El cuerpo. Fíjate esto. ¿Notas? Sí. Lie, rodilla, mano. ¿Ves? Y aquí, lie. ¿De acuerdo? Pues claro, en la forma es muy estético, es bonito. Pero luego en la aplicación, cuando nosotros estamos trabajando con las manos, ¿ves? Fíjate, aquí ya está cogido, aquí está cogido. ¿Con qué utilizo la fuerza? Ni con este ni con este, con el pecho. Con el pecho. Fijaros, cuando yo estoy aquí y vengo aquí, la fuerza esta, fíjate dónde sale. Del suelo. Hacia arriba. Sale y vuelve. Sale hacia afuera. Vuelve otra vez. No, ya te quedas enraizado ahí. Pero cuando tú picas es como un cohete que hace masa y ¡pum! Impulsa para arriba. Y relajado, ¿eh? Y viene aquí, El movimiento viene aquí y se queda aquí en la forma, ¿de acuerdo? Pero luego acuérdate que lo que estás es bajando brazos. Para entrar ahí. Y es de aquí a cordero. Mira, tanto. Y aquí. Queda como enganchado. Y la fuerza viene de la tierra para arriba. Una vez que habéis entrado aquí, estáis haciendo eso. ¿Ves? Primero un pie, luego el otro pie. Entonces pierdo la fuerza. ¿Por qué? Porque si yo hago aquí y luego hago aquí, se me corta la fuerza aquí. Tiene que ser un bloque entero. Un bloque. Cuando este entra aquí, esta mano tira. Y esta hace esto. ¿Ves? ¿Por qué hace esto? Porque cuando estoy trabajando con él, por ejemplo, ¿ves? Y este movimiento hace esto. Aquí, ¿notas?
pasa por detrás, para meterse, entra por detrás, este levanta aquí y este aquí. Pero no solamente derriba, sino que quiebra. Bien. Por eso, al ir para allá, el salto anula la fuerza de su pierna. Estoy aquí, en el primer movimiento, este está aquí, ¿verdad? Y este hace esto. Y luego hace esto. Y una vez que hace este giro aquí, el siguiente giro es abierto aquí. ¿Vale? La forma ahora aquí las dos, pero también es otro lie. 1, 2, 3, codo o palma. Todo seguido. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2, que tenemos cuando él sale hacia mí, 1 y 2. ¿Ves? Este hacia recto le va a hacer poco. Entonces la patada pega hacia atrás. Pega y abre. No va recto que me voy detrás. ¿Vale? No puedo dar así recto que me iré de curva. Abre. Hacia afuera. ¿Vale? Y este es como y este entrase. Esto lo que hace es bajar. De manera que cuando viene, baja, abre, no te pego la rodilla, le dejo el pie arriba. ¿De acuerdo? El pie se lo dejo más alto para entrenar, no se lo pongo aquí, porque si se me va un poco le puedo hacer daño. Entonces le dejo siempre el pie un poquito más alto. Este baja aquí y este entra y directo. ¿De acuerdo? Entra. Y usa el cuerpo. 1, 2, 3, sólido. Cuando tú vienes con tu patada, notas, ¿verdad? Oparmente. Una patada por dentro, con la tibia, y le pilla toda la zona del género. Bueno, duele mucho, ¿sabes? Es pierna contra pierna. Entonces, cuando viene su patada, hace esto. Y aquí, hace esto. ¿De acuerdo? A romper, a quebrar. Es una patada frontal normalmente. Y aquí, ¿notas? Aquí, para abajo, con todo el cuerpo. Acordaros de que el círculo, cuando tú pegas, no le pegues ahí, yo no estoy. Bueno, que pegue otro. Vale. Cuando él tiene que venir donde yo estoy, que es aquí, su patada frontal viene de donde yo estoy. Pero lo que hago es aquí. Pero claro, ahí hay un puño, mira, ahí hay un puño, hombre, si le doy bien desde luego se le van a quitar las ganas, pero el cuerpo es agacharse. ¿Por qué? ¿Vale? La enlace no la sigue. ¿Entiendes? Cuando él está aquí, mira, comenzar. Rápido, puño. Eso. Salta. Salta aquí o aquí. Mira, notas la pierna, ¿verdad? Mira. Gira y la rodilla la rompe. Más fuerza, el trompazo es tremendo. Pero claro, cuando viene la patada, tranquilo. Cuando el salto se hace desde aquí, fíjate, entra rápido aquí. Fíjate, de aquí el salto hace esto. No, no te aguanta ahora. No le aguanta. Y la cabeza va al suelo. Se llega con la cervical en el suelo. Por eso hace. Le voltea y le manda la cabeza al suelo. El paso de Shinji, cuando trabajamos, es este movimiento. ¿Ves? Shinji trabaja así. ¿Vale? Entonces lo que hacemos, en vez de trabajar a tan explosivo del Pachi, trabajo un poco en 1 metro. Y trabajo la idea de Shinji. Entonces solamente voy a trabajar este movimiento. Mira, este movimiento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
¿vale? Que es lo que estáis haciendo. Aquí o incluso para atrás. Así, así. Y aquí, claro, él te va comiendo el terreno. Te va comiendo, ¿vale? Entonces, ahí trabajo el chance y la idea de la expansión. ¿Ves? Aquí. Aquí voy cogiendo el terreno. Enseguida, cuando él pega aquí, y aquí ya tengo el puño. ¿De acuerdo? Pego el puño o el codo. Entonces, tú boxeas a mi alrededor. ¿Ves? No le dejo. No le dejo. Solo trabajo este movimiento, nada más. De momento no voy a trabajar ni los ángulos, ni los puentes, ni nada. Voy a estar un año solo con esto. ¿De acuerdo? Solo un movimiento. ¿Por qué? Porque en cuanto salimos, ya intercepto. Y ya cambio enseguida. Entro 2 manos de cine y paso a Pachi.